Hoy vamos a realizar un curso práctico de redes en Cisco Packet Tracer. Los contenidos van a ser los siguientes: redes LAN y subnetting, que es el diseño de redes locales y división de subredes; configuración de servidores IP dinámico. Vamos a implementar un servidor de HCP y luego le vamos a agregar más características como que se permita utilización de servidor web, el servidor email y servidor FTP. Luego vamos a dividir estas VLAN en VLAN virtuales y ver cómo funciona el protocolo Spanning Tree. Vamos a realizar la interconexión de estas VLAN mediante una red WAN del tipo Frame Relay. Para que las VLAN se conecten entre esta red WAN vamos a realizar ruteo dinámico. Vamos a ver protocolo EIGRP, RIP versión 2 y OSPF. Finalmente vamos a agregar listas de control de acceso, las famosas Access List, para permitir o denegar servicios a los hosts de nuestras redes. Y finalmente vamos a realizar traducciones NAT, es decir, Network Address Translation, para permitir que una IP que funciona de manera local se traduzca a otro tipo de IP en el ámbito por fuera de mi red. La idea de este curso es que es un curso práctico. Vamos a ver la implementación de todos estos conceptos dentro del programa Cisco Packet Tracer. Por lo tanto, no vamos a ver teoría. Si quieren aprender un poco de teoría sobre esto, pueden ir a mi página de educación, que es frasino-edu.pages.dev. Acá pueden ver materias. Acá tengo una recopilación de un montón de materias, de resúmenes y ejercicios que he resuelto a lo largo de los años que he cursado la carrera de licenciatura en informática. Y pueden ir, por ejemplo, a páginas como Comunicación y Redes, y acá van a ver diferentes resúmenes donde hablamos de todo lo que es la teoría por detrás de la comunicación y las redes. Y seguramente acá vayan a encontrar, por ejemplo, la teoría del funcionamiento de lo que hoy vamos a ver en práctica, ¿no? Las tramas y cómo funciona todo por detrás. Pero básicamente este curso lo que vamos a tratar de ver es cómo funciona esto en el Cisco Packet Tracer. Lo primero que tenemos que hacer es venir al Cisco Packet Tracer. Esta es la versión Student. Lo más probable es que si ustedes se lo descargan ahora tengan una versión distinta. Es normal. Yo estoy utilizando una versión vieja, pero no cambia nada. Si tienen una versión nueva van a tener incluso más cosas, pero es más o menos lo mismo. Lo único que le va a cambiar va a ser un poco los colores y el resto, pero dentro las funcionalidades básicas van a ser todo lo mismo. Así que si tienen una versión vieja como yo, tienen una versión más vieja, tienen una versión más nueva, es todo lo mismo. Estos son conceptos universales a cualquiera que sea la versión de Cisco Packet Tracer. Así que arranquemos. El primer tema que íbamos a ver son redes LAN y subnetting. Perfecto. ¿Qué era el subnetting? Vamos a hacer un repaso sencillo. El subnetting es tomar bits de la máscara natural para crear subredes. Hay tres tipos de máscaras naturales. Tenemos las IP de clase A, ¿no? Donde su primer octeto va del 0 al 127. Las IP de clase B, también llamada barra 16, que van desde su primer octeto va del 128 al 191. Y las IP de clase C, que son barra 24, que van desde su primer octeto va desde el 192 al 223. Acá podemos ver un pequeño machetito que está bueno para, si no nos acordamos bien, cómo hacer el subneteo. Acuérdense lo de las máscaras naturales. Estas son las máscaras naturales. ¿Qué me definía la máscara natural? Bueno, que esos primeros bits, ¿no? Si yo tengo una barra 8, los primeros 8 bits me van a indicar cuál es la red y el resto me indican cuáles son los hosts. ¿Qué hace el subnetting? De esos bits de host que yo tengo de mi máscara natural, le voy a robar bits para crear subredes. Es decir, voy a tomar cierta cantidad de bits de host para subred y el resto voy a dejar para host. Entonces voy a tener la estructura de red, subred y host. Por ejemplo, si utilizamos, acá nos dice, una barra 30 de todos los bits de host, estamos tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits para crear subredes y dejamos 2 bits para host. Entonces si dejamos 2 bits para host, podemos tener hasta 4 hosts.
Eso es lo que se creería, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque hay que restarle el hecho de que el primer host de una red no se puede utilizar porque se reserva para indicar que esa es la red. Y el último host tampoco se utiliza porque esa dirección se reserva para la utilización de broadcast. Entonces, con una barra 30 podemos utilizar dos hosts. Perfecto. Con una barra 28, ¿qué hacemos? Acuérdense que la barra más grande es 32. Entonces la barra 28 es que estamos utilizando 4 bits menos. Entonces esos 4 bits menos que utilizamos son los que dejamos para host. El resto lo utilizamos para subred. Entonces vamos a tener 4 bits para subred y 4 bits para host. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Que bueno, si yo tengo 4 bits, entonces puedo tener 2 a la 4 host. Es decir, 16. Pero acuérdense que hay que restar el primero, que es para la red, y el último que es para el broadcast. Entonces puedo tener hasta 14. Hay un montón de máscaras y subredes. Lo ideal es subnetear a la cantidad de hosts o a la cantidad de redes que yo quiero tener. ¿Para qué? Para no malgastar espacio. Es decir, si yo voy a crear una subred donde voy a tener 2 computadoras y no me sirve subnetear en una barra 28, por ejemplo, donde yo puedo tener hasta 14 computadoras. ¿Por qué? Porque voy a utilizar solo 2 y voy a tener 12 espacios de direccionamientos que no se utilizan y que se podrían utilizar para otra cosa. Y es importante utilizar bien las redes y el subnetting porque es difícil conseguir una IPv4 hoy en día. Las IPv4 están agotadas, hoy en día se está tratando de migrar a la IPv6. Entonces cuando trabajamos con IPv4 y tenemos que realizar subneteo, tratemos de no malgastar las direcciones IP. Entonces si tenemos que utilizar 2 hosts, usemos una barra 30. Ya con una barra 30 podemos identificar 2 hosts. Si queremos utilizar 10 hosts y utilizamos una barra 28. ¿Por qué? Porque una barra 29 se nos queda chica porque solo nos permite hasta 8. En realidad 6, ¿no? Porque restamos el primero y el último. Entonces hay que ir a la siguiente. La siguiente es la barra 28, que nos permite hasta 14. Entonces listo. Bien. Esa es la idea un poco del subnetting. Pero bueno, vamos a el Cisco Packet Tracer. ¿Qué es lo primero que dijimos que vamos a hacer? Vamos a hacer una red LAN. Para ir explicando los conceptos, lo que yo voy a hacer, voy a tratar de hacerlo dentro de un ejercicio parecido al ejercicio integrador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La idea va a ser que vamos a crear, vamos acá a hacer un dibujito. Vamos a tener una sucursal de este lado. Y vamos a tener un data center de este lado. Entonces la sucursal, vamos a añadirle un nombre. Sucursal 1. Y acá vamos a tener el data center. No, entonces imaginemos que estamos frente a una empresa. Una empresa donde tenemos una sucursal que va a tener 2 computadoras. ¿No? Creamos 2 computadoras genéricas. Y estas computadoras van a estar dentro de la misma LAN física. Es decir, van a ir conectados a un mismo router. De este router para acá adentro estamos dentro de la misma LAN física. Ahora, para conectar estas 2 PC a un router, lo ideal es que se conecten mediante un switch. Así que vamos a añadir un switch en el medio y vamos a proceder a conectar las computadoras. Vamos a conectar el switch a el puerto del router. Vamos a conectar las computadoras al switch. Perfecto. Les doy un consejo en su Cisco Packet Tracer. Vengan acá a Options, Preference y toquen este puerto. Por lo general lo van a tener deshabilitado, tóquenlo y déjenlo. Porque esto nos va a decir los nombres de los puertos donde conectamos los cables. Perfecto. Entonces ahora ya tenemos nuestras PC conectadas al router. Esto funcionaría como una red LAN física. Ahora, para que haya funcionamiento tiene que estar todo en verde. Pero acá tenemos que nuestro router está en rojo. ¿Qué sucede? Que por lo general los routers vienen con los puertos apagados. Entonces vamos al puerto este, que es el Gigabit Ethernet 0, y lo prendemos. Y ahora va a comenzar a prender.
Cuando está en naranja significa que está procesando y que próximamente va a pasar a verde. Perfecto. Entonces nosotros ya acá tenemos la red de nuestra sucursal. Tenemos nuestra red conectada. Todavía no está configurada, pero esta sería la red de nuestra sucursal. Dos PC que van conectadas a un mismo router. Acá adentro teníamos una red LAN interna donde podría haber comunicación. Pero esta empresa no tiene solo una red LAN en su sucursal. También tiene una red que va a ser la red donde va a estar su servidor y su data center, pero que está en otro edificio, que está en otro lugar físico, que es acá, el data center. Entonces, esta red va a tener un servidor genérico, y también va a estar conectado a un router. Perfecto. Vamos a realizar las conexiones. Acá algo importante, dijimos, acá no hablamos de teoría, no vamos a explicar la teoría exacta de por qué, pero cuando conectamos un host a otro host, los servidores son host, las PC son host, los routers son host, tenemos que utilizar un cable cruzado. Acá, como estamos conectando de PC a switch, de switch a router, de router a switch, de switch a PC, o sea, hay un dispositivo que no es host en el medio, utilizamos cables derechos, straight cables. Pero cuando utilizamos de host directo al router, hay que utilizar un cable cruzado. Perfecto, como pueden ver, está en rojo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el puerto viene apagado por default, hay que prenderlo. Joya, perfecto. Entonces, ahora, tenemos una red LAN en el data center. Tenemos una red LAN en la sucursal. Pero claramente esta empresa quiere que haya conexión entre la sucursal y el data center. ¿Cómo realizamos eso? Bueno, para conectar dos redes LAN se hace mediante una red WAN. Es decir, en vez de una Local Area Network, una Wide Area Network. Es decir, una network de área mucho más grande. Existen distintos tipos. La que vamos a ver hoy va a ser una WAN de tipo Frame Relay. Para eso, acá en el medio, vamos a tener que venir acá a WAN Emulation y vamos a crear una nubecita. Esta nubecita la vamos a configurar como si fuera una red Frame Relay. Ahora, las conexiones mediante WAN no se realizan con cables UTP derecho o cruzado como realizamos entre las PC y los routers. No, estas utilizan cables de tipo serial. Por lo tanto, como pueden ver, acá la nube tiene 4 puertos serial, pero nuestros routers no tienen solo puertos Gigabit Ethernet. Por lo tanto, tenemos que agregárselos. Vamos a nuestro router, vamos a Physical, lo apagamos y le vamos a agregar el módulo HWIC-2T. Lo arrastramos y lo dejamos. Y volvemos a prender el router. Perfecto. Vamos de vuelta. Apagamos el router. Ponemos y prendemos. Ahora hay que esperar un poco a que el router se vuelva a prender. En este caso ya se prendió, por lo que volvemos a prender el puerto Gigabit y ahora prendemos el puerto serial. Venimos a este router, lo mismo. Prendemos el puerto Gigabit de vuelta y prendemos el puerto serial. Perfecto. Ahora sí, ya podemos conectar los routers a la red WAN. Agarramos un cable serial, seleccionamos el puerto serial en el router y lo conectamos al puerto serial de la nube. Lo mismo con el otro router, 0, 1. Perfecto. Y ven, ahora ya los routers están conectados a la red Frame Relay. Entonces ya tenemos todas las conexiones. Ahora lo que faltaría sería configurarlas, hacer que funcionen. ¿Qué es lo que queremos? Que haya conectividad dentro de nuestra red LAN, que haya conectividad dentro de nuestra red WAN y que haya conectividad de punta a punta, es decir, de una red LAN a otra red LAN por medio de la red WAN. Pero algo que vamos a hacer antes es que también a esta sucursal le vamos a agregar un paso más. Ahora, nuestro cliente nos dice, sí, yo tengo una sucursal y un data center que están distanciadas, quiero que se conecten por el medio de una red WAN Frame Relay, pero a su vez quiero que dentro de mi red LAN física de la sucursal se separen dos redes LAN.
¿Por qué? Porque la PC0 va a ser de contabilidad y la PC2 va a ser de recursos humanos, por ejemplo. Entonces yo quiero que estén separadas. Perfecto. Vos querés que estén separadas, pero no quiero que estén separadas físicamente, sino que las voy a separar virtualmente. Es decir, esta PC va a ser una red y esta PC va a ser otra red. Van a ser dos redes LAN distintas. Van a ser dos redes LAN distintas, pero no vamos a hacer toda la interconexión, no vamos a agregar otro router, no vamos a agregar otro switch, no, vamos a hacerlo de manera virtual. ¿Con qué? Mediante la VLAN. Acá es donde vamos a implementar la VLAN. Entonces, perfecto, ya tenemos el ejercicio armado. Tenemos una red LAN con VLAN, tenemos una red LAN con un servidor y tenemos la interconexión entre esas dos redes LAN mediante una red WAN from relay. Perfecto. Ahora para arrancar las configuraciones y que esto ande, vamos a arrancar configurando la red del data center. Lo primero que vamos a hacer es configurar el default gateway de la red, es decir, la puerta de salida por la que nuestro host se va a comunicar afuera de la red. Y esta va a estar en el puerto Gigabit Ethernet 00. Acá podría ser cualquier IP que se nos haya asignado. En este caso, para este ejercicio, lo que voy a hacer es que para las redes del data center y las redes de la WAN voy a utilizar las direcciones IP de 172.16.250.xxx, es decir, esas van a ser utilizadas para eso, y luego vamos a utilizar las 172.17.100.xxx para las computadoras. Esta IP no es obligatorio que si ustedes configuran utilicen esta IP. Esto es algo que deberían saber si ya tienen conocimientos teóricos sobre redes LAN. Los invito a investigar, pero principalmente utilizamos la red que se nos asigna o que podemos utilizar. Entonces, esta es la red que se nos da y nosotros la vamos a subnetear. Entonces, tenemos la red 172.16.250 para utilizar para los servidores y para los routers, y la vamos a subnetear. ¿Cómo? Bueno, vamos a utilizar barra 30. ¿Por qué? Porque ya lo hablamos. Tenemos solo dos hosts, entonces utilizar menos que una barra 30 sería desperdiciar espacio de esa subred. Por lo tanto, vamos a tener que la máscara va a ser la 255, 255, 252. Esta es la máscara de subnet que equivale a una barra 30. Es decir, nos va a permitir tener dos hosts por red y va a ir de 4 a 4. ¿Por qué? Porque va a ser la 172.16.250.0 va a ser para identificar la red. La 172.16.250.1 es la que identifica este host, este router. La 172.16.250.2 va a ser la que va a identificar a este servidor. Y la 172.16.250.4 es la que identifica el broadcast. Ya, si nos vamos a la 172.16.250.5, ya estamos en la siguiente subred. Y esa es la que vamos a utilizar para conectar este router con este router. ¿Ok? Entonces por eso, va de 4 en 4. Si fuera, por ejemplo, una barra 28, que es como la que vamos a utilizar para estas PC, iría de 2 a la 4 en 2 a la 4. Entonces perfecto. Ahora vamos a añadir, a configurar la IP en este servidor. Vamos a configurarla de manera estática. Y entonces esta va a ser la 172.16.250.2. La máscara es la misma, 255, 255, 252. Y el gateway va a ser la IP de este router que configuramos recién. 172.16.250.1. Perfecto. Entonces, ahora si revisamos la conectividad, es decir, con este botoncito podemos mandar un paquete del servidor al router. Si revisamos la conectividad de server a router, nos dice successful, es decir, exitoso. Entonces listo, ya tenemos conectividad dentro de nuestra red LAN. Es decir, podemos mandar paquetes del router, desde el servidor al router, del router al servidor. Hay conectividad. Perfecto. Ahora vamos a realizar la conectividad desde router a router mediante la red WAN. Es decir, vamos a configurar nuestra red WAN. Perfecto. ¿Cómo se realiza eso? Bueno, si vamos a la teoría de las redes WAN, el funcionamiento es mediante la creación de caminos, ¿no? De rutas. Y esas rutas se identifican mediante las DLSI.
El DLSI vendría a ser nuestro identificador de camino. Entonces nosotros tenemos que configurar los caminos. Por ejemplo, nosotros vamos a crear un camino que va a ser del router del data center al router de la sucursal. ¿Cómo vamos a identificar ese camino? Con un número. Ese número va a ser su DLSI. Algo importante es que los DLSI son locales, es decir, es local al camino. Es decir, acá este camino, es decir, del router hasta acá, puede tener un número distinto de este lado que de este lado. Nosotros vamos a utilizar el mismo número para simplificarlo. Pero acá podría ser que este camino, ¿no?, esta ruta se identifique con el número 100 y que de este lado se identifique con el número 200 y funcionaría. No obstante, nosotros vamos a utilizar el mismo para no perdernos y para tenerlo en cuenta. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero que vamos a hacer es crear esos DLSI locales. Y que hay que crearlos en los puertos. Entonces, este camino entra por el puerto 0 de la nube. Entonces vamos, abrimos la nube, estamos en config y vamos al serial 0. Entonces decimos del serial 0, vamos a identificarlo con el DLSI 100 y se va a llamar D por data center a S1. Es decir, ¿por qué? Porque estoy identificando que voy del data center a la sucursal 1 y toco añadir. Perfecto. Ahora tengo que hacer lo mismo, pero en este puerto, el serial 1, que es el otro lado. Es decir, ahora voy desde el sucursal 1 al data center. Entonces lo identifico con el 100. ¿Puedo poner otro número? Sí, yo lo voy a identificar con el 100. Y pongo sucursal 1 a data center. Perfecto. Entonces ahora ya están creados los identificadores del camino de este lado y de este lado. Pero ¿qué nos queda? Nos queda conectarlo. ¿Y cómo lo conectamos? Bueno, acá tenemos el apartado Connections. Vamos a Frame Relay. Y acá hay que crear un link. O sea, hay que linkear un puerto con otro puerto, es decir, un DLSI con otro DLSI para formar el camino, diciéndole, del puerto 0, vos creaste el DLSI Data Center a sucursal 1, bueno, linkealo con el DLSI que yo creé en el serial 1, que se llama sucursal 1 Data Center. Y tocamos Add. Entonces listo, ¿ves? Acá ya se creó el link. Es decir, ya lo linkeamos, creamos el enlace de Data Center a sucursal 1 con sucursal 1 Data Center. Entonces podemos ver cómo ya está el camino creado. Perfecto, entonces ahora el linkeo ya está creado, es decir, en nuestra nube ya está configurado lo que vendría a ser el Frame Relay. Ahora lo que nos queda es configurar el Frame Relay en los routers para que funcione. Para eso vamos a necesitar crear subinterfaces, es decir, sobre esta interfaz física, principalmente por el hecho de que yo puedo crear distintos DLSI. Es decir, yo podría tener otra sucursal y crear otro camino distinto para que esa sucursal vaya directamente. O puedo crear un camino para que esa sucursal vaya primero a la sucursal 1 y después vaya al data center. Es decir, puede haber múltiples DLSI, puede haber múltiples caminos, puede haber múltiples sucursales. Entonces, por cada DLSI que creemos, es decir, por cada camino que creemos en nuestra red Frame Relay, vamos a tener que crear una subinterfaz sobre la interfaz física seria. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, vamos a tener que configurar por consola. Entonces, tocamos Exit. Entonces, tenemos que estar sobre, acá nos tiene que decir config, tenemos que estar sobre la terminal de configuración. Y le vamos a decir interface 0.0.0, ¿no?, que es la interfaz física que estamos utilizando. Y entramos. Perfecto. Y le decimos encapsulation frame relay. Perfecto. ¿Qué es lo que hicimos? Fue decirle a la interfaz física, le acabamos de decir, bueno, vos vas a trabajar con el protocolo frame relay. Perfecto. Y ahora sobre esa interfaz física tenemos que crear una interfaz virtual. Entonces ponemos de vuelta interface 0.0.0 y vamos a crear la interfaz poniendo punto y ahora ponemos el nombre de nuestra interfaz virtual. Nosotros le vamos a poner punto 100. ¿Por qué? Porque identifica ese DLSI 100. Importante, hay que ponerle point to point, porque va a ser una interfaz de punto a punto. Perfecto, ya se prendió. Ahora, ¿qué nos queda? Listo, tenemos la interfaz prendida, tenemos la interfaz que le avisamos que va a trabajar con Frame Relay. Tenemos que ponerle una IP. Acuérdense que dijimos que vamos a utilizar la 172.16.250. Ya utilizamos la punto 0 para identificar la primer subred, que es la que utilizamos para el data center. Así que al 0 le sumamos 4. Y entonces la .4 va a identificar la siguiente subred dentro de la barra 30.
Pero acuérdense, la primer red de la subred es para identificarla. Entonces, el primer host va a estar en el 5 y el segundo host va a estar en el 6. Y el 7 va a ser broadcast. Entonces, vamos a ponerle 5. Y también tenemos que ponerle la máscara. 255, 255, 252. Perfecto. Ya le configuramos lo que vendría a ser la IP address. ¿Qué nos falta? Nos falta indicarle cuál es su DLSI. Le ponemos frame relay. Y acá es interface DLSI. Y le ponemos 100. Joya. Listo. Entonces, acá ya sobre esta interfaz física 0, configuramos una interfaz virtual y le activamos frame relay y le asignamos una IP. ¿Ves? Está acá. Entonces ahora hay que hacer lo mismo, pero de este lado. Venimos acá. Ponemos enable para aprender la configuración. Ponemos configure. Terminal. Y ahora, lo que tenemos que hacer es lo mismo. Ponemos interface serial 0, 0, 0. Encapsulation. Frame relay. Perfecto. Salimos, volvemos atrás. Ahora tenemos que crear la interface 0.0, 0.0.0.100, point to point. Perfecto. Le ponemos una IP address. Va a ser la 172.16.250. Acuérdense, la otra era la .5, por la que esta va a ser la .6. La máscara es /30. 252. Listo, ya tenemos la IP configurada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Indicarle cuál es su DLSI. Otra vez, frame relay, interface DLSI 100. Listo. Uy. Entonces ya estaría configurada nuestra red WAN dentro de la nube, nuestra red frame relay total mediante la configuración de router a router. Entonces ahora, si yo quiero hacer una conexión, ¿no?, desde mi router del data center a mi router de la sucursal, mediante esta red WAN, successful, ¿ves? Ya hay ping, ya funciona la conexión, ya puedo mandar paquetes de este router a este router. Joya. Ahora, ya configuramos este data center, ya configuramos esta red WAN, nos faltaría configurar la sucursal. Lo primero que tenemos que hacer para configurar la sucursal es configurar la VLAN. Acuérdense que esto va a funcionar mediante VLAN. ¿Cómo funciona el VLAN? Bueno, eso es mediante la configuración de estos dos componentes. Primero hay que configurar el switch y después hay que configurar el router. Así que vamos al switch. ¿Cómo hacer la VLAN? Lo primero es que tenemos que decirle al switch cuáles son las VLAN. Los switch ya vienen con algo que se llama una database de VLAN, es decir, una base de datos de VLAN, donde van a tener todas las VLAN que va a haber dentro de ese router. Ya de por sí viene con algunas VLAN configuradas, pero nosotros vamos a crear las propias. Nosotros vamos a crear la VLAN número 10, que va a ser, por ejemplo, como habíamos dicho, no me acuerdo si ventas o qué cosa, pero vamos a ponerle ventas, ¿no? La VLAN 10, no, contabilidad creo que era. Bueno, la VLAN 10 va a ser contabilidad. Y la VLAN 20 va a ser recursos humanos. Perfectos. Entonces ya tenemos la VLAN creada en la base de datos. Ahora lo que nos falta es configurar los puertos. Importante, el puerto que va a ir desde el switch al router, hay que configurarlo en esta pestañita y en vez de ponerlo como access, hay que ponerlo como un puerto trunk. Esto lo que permite es que por el funcionamiento de esto tiene que ver con un tema de teoría de la VLAN, y es que VLAN le agrega un pequeño encabezado dentro del datagrama para indicar que un paquete dentro de una red LAN física en realidad tiene que ir a otra red LAN virtual dentro de la misma. Entonces esa pequeña etiqueta, cuando un puerto está en tipo access, se elimina antes de enviársela al host. No obstante, cuando está en un puerto trunk, se mantiene. Entonces es importante que se mantenga al enviársela al router, debido a que el router tiene que leer esa pequeña etiqueta para saber a dónde redireccionar. Digamos, si yo quiero mandar un paquete de la PC 0 a la PC 1, va a tener que pasar por este switch, ir al router, y el router, en vez de mandarla para otro lado, se va a tener que dar cuenta que es una red virtual que está dentro de su misma red física y volver a mandarlo.
No obstante, cuando llegue a la PC1, antes de que llegue ese paquete, se tiene que eliminar esa pequeña etiqueta. Y eso se hace mediante dejar el puerto 2 como access y el puerto 3 como access. Pero hay que indicarle que el puerto 2 va a ser de la VLAN 10, que es contabilidad, y el puerto 3, va a ser de la VLAN 20. Perfecto. Entonces ya configuramos en el switch que si llegan paquetes desde acá es de la VLAN 10, si llegan paquetes de acá es la VLAN 20, y que se los mando manteniendo esa etiqueta al router. Ya configuramos la VLAN en el switch, ahora hay que configurar la VLAN en el router. Perfecto. Entonces vamos de vuelta a la interfaz de comando del router, volvemos atrás y lo que tenemos que hacer es que sobre esta interfaz física gigabit 0 hay que configurar dos interfaz virtuales para que funcione la VLAN. Así como hicimos las interfaces virtuales por el tema del phone relay, hay que hacer interfaces virtuales por el tema de la VLAN. ¿Por qué? Y porque cada LAN tiene que tener una interfaz propia de la LAN. Y como acá tenemos una sola LAN física, pero tenemos dos LAN virtuales, por eso tenemos un solo puerto físico, pero tenemos que crear dos puertos virtuales. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner interface gigabit 0.0 y vamos a crear la .10, que va a ser la interfaz de nuestra VLAN 10. Entonces tocamos, joya, se prendió, y le vamos a poner encapsulation .1q. Este es el representativo de decirle utiliza el protocolo VLAN, y le decimos qué VLAN va a hacer. Acá esta va a ser para esta VLAN, es decir, que va a ser para la VLAN 10. Perfecto. Ahora tenemos que agregarle una IP. Entonces, IP address. Y acuérdense que dijimos que para las IP vamos a utilizar otra. En vez de utilizar las 172.16, vamos a utilizar la 172.17.100. Y vamos a usar una barra 28. Sí, estamos desperdiciando, pero en realidad, porque en este ejercicio, en una sucursal, habría más PCs que una. Podríamos agregar más PC, pero para hacer más rápido el ejercicio puse una sola. Pero vamos a utilizar una barra 28. Para salir de la barra 30, básicamente. Entonces, va a ser la .16.1. O sea, la barra 28 va de 16 en 16. Entonces, la primera red va a ser la 172.17.100.0 y la siguiente va a ser la 172.17.100.16. Acuérdense, la primera no la uso, por lo tanto, la siguiente, que es la .1, va a ser para el gateway. Este virtual, ¿no? Perfecto. Y la máscara barra 28 identificada con número es 255, 255, 240. Perfecto. Ahora hay que hacer lo mismo, pero hay que crear la otra subinterfaz, la que va a funcionar para esta VLAN. Entonces ponemos interface, otra vez 0.0. Pero ahora va a ser la .20, ¿no? Para la VLAN 20. Perfecto. Encapsulation.1q 20. Y acá vamos a IP address, acuérdense, va de 16 en 16. Entonces, si el gateway de la red 1, ¿no? O sea, de la VLAN 20 es el .1, le sumo 16. El de la siguiente va a ser el .17. Perfecto. Entonces, ahora ya tengo configurado acá esta red LAN con VLAN. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un ping, ¿no? Como si yo hiciera un ping del servidor a este router, que es successful? Si yo hago un ping de esta PC a este router, ¿qué pasa? Falló. ¿Por qué falló? Fácil. Porque no le configuramos una IP a las PC. Le configuramos IP acá a las subinterfaces, pero las PC no tienen IP. Y para que funcione tienen que tener una IP. Pero nosotros dijimos que la configuración de la IP la íbamos a hacer de manera dinámica mediante DHCP. Ah, pero nuestro servidor de DHCP va a ser este. Y está por fuera de nuestra LAN. Es decir, está en otro lado. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es configurar el servidor de DHCP. Entonces vamos al servidor, vamos a config, service, y vamos acá, DHCP.
lo prendemos y acá vamos a tener que crear una pool, es decir, una pileta de conexiones por cada una de las redes a las que va a asignar. ¿Qué es la pool? Bueno, la pool básicamente, le vamos a decir, por ejemplo, la pool de la 110, es decir, del DLSI 100 subred 10, ¿no? Que es la VLAN esta, hay que indicarle cuál es su gateway, es decir, cuál es la IP de su puerto de salida, que es la que asignamos en, en la subinterfaz que creamos, ¿no? Era la 172.17.100.1. Hay que decirle, bueno, vos vas a arrancar a asignar IP desde esta IP, que va a ser la .17.100.2, ¿no? Porque la .1 ya está ocupada, entonces a partir de la 172.17.100.2 con la subnet 255, 255, 255, 240, porque esta es barra 28, yo quiero que le asignes IP, ¿no? Y yo pongo add y se crea. Y acá me dice el número máximo de usuarios es 14. ¿Por qué? Porque le puse que era una barra 28. Y acuérdense, el primer bit, o sea, el primer host no se usa y el último tampoco. Entonces nos quedan 14. Entonces listo. Este servidor de DHCP ya sabe que si le llega una request desde este gateway, significa que tiene que asignar IP desde esta IP y como máximo va a asignar 14 IPs. Ahora hay que hacer lo mismo, pero para la otra VLAN. Es decir, la VLAN que viaja desde el DLSI 100, pero es la VLAN 20, 120, le pueden poner el nombre que quieran, yo lo pongo así para identificarlo. Va a tener su gateway en el punto 17, acuérdense, es el gateway que pusimos en la subinterfaz de esta VLAN. Va a empezar a otorgar IP a partir de la 18, ¿por qué? Porque la 17 es el router, entonces desde la 18. Y la máscara es la misma. Add. Listo, entonces ya creamos las dos server pool. Entonces cuando le llegue una conexión, o sea, una request DHCP diciendo yo quiero recibir una IP, va a recibirla fijándose en los parámetros de esta pool. Joya. Entonces ahora yo, si hiciera una conexión desde acá pidiéndole por DHCP, el router me lo tendría que enviar. Pero esto no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Y porque si nosotros realizamos la conexión de acá a acá, la conexión de acá a acá y la conexión acá adentro. Perfecto. Pero hay un problema. Sí, esta red sabe mandar un paquete de acá a acá, sabe mandar un paquete de acá a acá, un paquete de acá a acá. Es decir, saben mandar paquetes dentro de su propia red, pero no saben mandar paquetes a otra red. ¿Por qué? Porque para encontrar un dispositivo que está en una red fuera de la mía, tengo que utilizar un protocolo de ruteo. Es decir, se tiene que realizar acá entre los routers un ruteo que me permita buscar la PC a la que yo me quiero conectar. Entonces, para que eso funcione, hay que configurar el ruteo en nuestros routers. El ruteo más fácil es el RIP y es el que vamos a utilizar ahora, pero también vamos a ver cómo configurar por IGRP y por OSPF. Entonces salimos. Estamos sobre la terminal de config, ¿no? Entonces ponemos router y acá, si ponemos un signito de pregunta, nos tira las opciones que podemos utilizar. ¿Ves? Y podemos utilizar IGRP, OSPF y RIP. También acá nos aparece el BGP, pero ese no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque estos son protocolos de Internal Gateway Protocol y BGP es un protocolo de External Gateway Protocol. No quiero entrar en detalles teóricos, pero los que queremos utilizar para redes WAN son estos tres. Entonces vamos a utilizar el RIP. Entonces le ponemos router RIP. Perfecto. Importante, como estamos trabajando con subnetting, hay que poner el comando no autosummary y hay que poner versión 2. ¿Por qué? Porque la versión 1 de RIP, que es la default, no soporta subnetting. Perfecto. Y ahora lo que nos queda es agregar las redes para que rutee. Es decir, cuando yo quiero rutear, al router le tengo que indicar las redes que están conectadas a él. Es decir, tenemos que explicarle que vos tenés la network que está sobre la subinterfaz serial 100, la red que está sobre la subinterfaz serial 10 y la red que está sobre la subinterfaz gigabit 20, ¿no? O sea, hay que explicarle todas las redes que tiene conectadas. ¿Por qué? Porque con esa información va a realizar su ruteo.
Entonces ponemos signo de pregunta y me dice, bueno, hay que poner el número de la network. Entonces nosotros sabemos que tenemos la 172.16.50.4, ¿no? Que es la que identifica de este router a este router. ¿Nos pide algo más? No, listo. También tenemos la 172.17.100.0, ¿no? Que es la de la VLAN 10, y tenemos la 172.100.16. Si no se acuerdan cuáles tienen, pueden mantener el mouse sobre el router y ahí les aparecen, ¿ven? Puerto, link, VLAN, IP address. Entonces ahí vemos que tenemos la .1, .17, .6. Ahí nos indica en realidad la del gateway. Pero nosotros tenemos que poner en la configuración del protocolo de ruteo la de la red. Y acuérdense que la IP identificadora de la red es la primera de la subred. Entonces si nuestro router está en la segunda, que es la .1, nuestra subred está en la 0. Si está en la segunda, que es la 17, nuestra subred es la 16. Y así sucesivamente. Perfecto. Entonces ya configuramos el RIP en este router. Ahora, para que funcione hay que configurar el RIP en este router. Vamos. Enable. Lo tenemos prendido y le vamos a poner conft para abrir la terminal de configuración. Router RIP. De vuelta, acuérdense, no auto summary, versión 2. Y ahora ponemos network. Y hay que poner las networks que tienen conectadas. En este caso yo tengo conectada la misma que puse por primera vez en el otro router, que es la que conecta este router con este router, ¿no? Que esa era la 172.16.50.4. Y también tengo la que conecta este router con este data center, que esa es la que utilizamos por primera vez, la 172.16.250.0. Perfecto. Y así ya está configurado el ruteo en nuestros router. Ahora vamos a tratar la conectividad. Puede ser que la primera vez que mandes un paquete, por ejemplo, desde esta PC a este router, falle porque todavía está buscando el camino. Bueno, en este caso ya el camino se ve que ya lo encontró fácil, entonces ves successful. Es decir, ahora si yo mando un paquete desde una LAN a un router en otra LAN, lo rutea. Es decir, ¿por qué? Porque va a mandar el paquete de acá a este router, y de este router va a pasar por la red Frame Relay y va a rutear todo el camino para aprender que del otro lado hay un router 3 que tiene la IP que yo buscaba. Entonces ahora, si yo a esta PC voy a IP y le digo configurate mediante una request DHCP, se tendría que poder conectar a este servidor. No obstante, como el servidor no está en la misma red, hay que avisarle hacia dónde tiene que ir. Entonces tenemos que entrar a este router, salir y poner interface. Hay que ir a la interfaz que creamos, la .10, y le tenemos que poner IP helper address. O sea, IP helper address es el comando que se utiliza para decirle la IP que voy a poner ahora, IP helper address, la IP que voy a poner ahora es la IP del servidor de DHCP. Entonces siempre que vos quieras que te llegue una request, ¿no? A este router le llegue una request, por ejemplo, de esta PC para un servidor de DHCP, manda esa request a esta IP, ¿no? Y la IP de este servidor, acuérdense que es la 162.16.250.2. Joya. Ahora hay que hacer lo mismo con la otra subinterfaz, la de la VLAN 20, por si sucediera el caso de que la VLAN 20 también quiere recibir una IP por DHCP. Entonces, la subinterfaz .20, IP helper address, lo mismo. Listo. Entonces ahora si voy a esta PC, toco config y toco DHCP, va a ser la request y successful. Perfecto. Y el servidor de DHCP le va a asignar dinámicamente, automáticamente, una IP. Y si vengo a esta PC y hago lo mismo, también le va a asignar una IP. Y así sucedería si yo comienzo a añadir más PC, simplemente voy, toco DHCP y le va a asignar dinámicamente una IP. Si esta PC se cae y se agrega otra, su IP se libera y se le agrega otra, y así sucesivamente. Entonces nos da ese dinamismo que no nos daría si tuviéramos que escribir todas las IP a mano. Entonces perfecto, ya funciona la conectividad de PC a servidor. Entonces, ¿qué hicimos ya?
Configuramos una red LAN, configuramos con VLAN, configuramos una red WAN, configuramos un servidor DHCP, configuramos la conexión de dos redes en distintos lugares remotos mediante la red WAN y con protocolo de ruteo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver los dos protocolos de ruteo que nos quedan y después vamos a ver ACL y NAT. Y ahí ya tendríamos todos los temas necesarios que indicamos en el inicio de este curso. Entonces, ¿cómo sería si yo quisiera configurar, por ejemplo, otro protocolo de ruteo? Bueno, primero tendría que sacar el protocolo de ruteo que ya tengo, que sería no router RIP. Entonces ahí ya saqué el ruteo del RIP y pongo ahora, por ejemplo, con IGRP. Cuando pongo router RIP y IGRP, lo primero que tengo que asignarle es un número de sistema autónomo. Acá es un número que tengo que poner el mismo en todos los routers. Yo voy a poner el 1. Perfecto. Y ahora, es lo mismo. Hay que poner en las redes, primero hay que poner el no autosummary. Acá no hace falta poner el version 2 porque el IGRP ya respeta la versión, la que utilizamos ya funciona. Y hay que poner las networks, que es lo mismo que habíamos hecho hoy, ¿no? Por ejemplo, podemos copiar esta network, copy, paste. Pero acá es importante, tanto IGRP como SPF te pide poner los bits de wildcard. ¿Qué es un bit de wildcard? Es poner la máscara de subnet, pero al revés. Es decir, en la máscara de subnet esos números identificaban los unos. El wildcard identifica los ceros. Entonces, si vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿no? Por ejemplo, si mi máscara normal era 255, 252, mi wildcard va a ser 0, 0, 0 y lo que le falte para llegar al 255. Entonces, acá va a ser, ¿cuánto le falta para llegar al 255? 0, porque ya está. A este también, 0, 0. ¿Y este cuánto le falta? Le faltan 3. Listo. Entonces mi wildcard va a ser 0.0. Vamos a borrar esto. Va a ser 0.0.0.3. Listo. Ahora con la otra, ¿no? Entonces ponemos network, la siguiente subred, que son las mismas redes que pusimos para RIP. Pero ahora esta máscara era 255, 255, 255, 240. Entonces, hay que poner los wildcard. ¿Cuánto le falta? Acá le falta 0, acá le falta 0, acá le falta 0. Acá ¿cuánto falta para llegar a 255? Y le falta 15, ¿no? Perfecto, entonces esta máscara va a ser... Esta máscara de wildcard va a ser 0.0.0.15. Perfecto. Y lo mismo con la otra subred que nos quedaba, ¿no? Ya pusimos la subred de acá, la subred de acá y ahora nos falta la subred de acá, que era la 16. Listo, joya. Ya está. Ahora hay que hacer lo mismo, pero configurándolo en este router, ¿no? Perfecto. Vamos a hacerlo. Exit. No router RIP. Sacamos el ruteo del RIP que ya habíamos configurado. Y ahora nos queda repetir, poner router e IGRP. Acuérdense que poner el mismo número del sistema autónomo que pusimos en el otro router. Ponemos no autosummary y ponemos network. Copiamos esta IP. Copy, paste, le ponemos su wildcard 0.0.0.3. Perfecto. ¿Ves? Este comando ya me está indicando que el IGRP ya está ruteando y se dio cuenta que hay un vecino a partir de la serial 0.100. Y ahora hay que hacer lo mismo, pero con la otra red. 0, joya, listo. Entonces ahora, si probamos DP successful, listo. Entonces también pasó lo mismo, se volvió a rutear, pero esta vez con IGRP. Y finalmente vamos a hacer el ruteo, pero con OSPF. Entonces ponemos otra vez no router, en este caso IGRP, porque configuramos con IGRP, IGRP1, ahí está, con no IGRP1. ¿Qué nos queda hacer? Configurarlo ahora con router OSPF. Y en este caso también hay que ponerle un numerito, pero no es un numerito de sistema autónomo, sino que se le llama Process ID, que es el número de área. Entonces nosotros vamos a trabajar todos con la área 1. Y ya está, para no complicarnos.
El tema de las áreas es un tema más teórico, si lo quieren aprender, como les digo, busquen la teoría, pueden ir a mi página, que dentro del resumen de Comunicación y Redes 2 lo tengo. Entonces, acá ponemos Network, y básicamente es poner las mismas redes que pusimos para EIGRP. ¿Por qué? Porque se escribe, en OSPF se escribe igual. Se pone la red y el wildcard. Y hay que indicarle el área. Área 1. Perfecto. Y ahora copiamos lo mismo. Copy, paste. Área 1. Y lo mismo. Copy, paste. Área 1. Listo. Entonces ya configuramos el OSPF acá. Ahora hay que configurar el OSPF acá. Lo primero que vamos a hacer es eliminar el ruteo que teníamos antes de IGRP, no router IGRP 1, y le ponemos router OSPF 1, listo. Lo mismo, agarramos acá, son las mismas network, copy, paste, área 1, ya se está dando cuenta que hay un vecino, y agarramos la otra, copy, paste, network, área 1. Perfecto, entonces listo, ahí ya tendríamos configurado ahora con OSPF. Si yo mando de acá a acá, successful, listo. Entonces ya vimos cómo rutear con los tres tipos. Vamos de vuelta al índice que teníamos. Ya vimos cómo hacer la red LAN, cómo aplicarle el subnetting, cómo configurar el servidor y la IP dinámica, cómo utilizamos el VLAN. Esto de LSTP es un protocolo que viene dentro de la VLAN que nos permite cuando tenemos redundancia entre switches, el hecho de que no se generen loops es algo que se configura automáticamente. Nosotros, si queremos, podemos toquetearlo, pero en este caso no hace falta. Realizamos la interconexión de las redes LAN mediante la WAN, ¿no? Con el Firm Relay. Realizamos el ruteo dinámico con IGRP, RIP versión 2 y OSPF. Nos queda aplicar un access list y aplicar traducciones NAT. ¿Cuáles van a ser las access lists? Bueno, las access lists se utilizan para aplicar reglas de conexiones en nuestra red. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es que este servidor, además de ser DHCP, va a ser un servidor email, o sea, va a permitir tanto el envío como recibimientos de email. Vamos a crear, por ejemplo, vamos a configurarlo. El dominio va a ser 123.com, para no complicarnos. Y vamos a crear un usuario que va a ser 123.123. Lo agregamos. Entonces ya tenemos un usuario que es 123.123 y el dominio de email es 123.com. Perfecto. Y también vamos a configurar el web acá. Lo dejamos en on. HTTP y HTTPS. On. Perfecto. Entonces ahora yo desde mi PC podría conectarme tanto como mail como web. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a crear dos listas de acceso para controlar el tráfico. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer que la VLAN 10 solo se pueda conectar al server para recibir y enviar mails. Y que la VLAN 20 solo se pueda conectar para la web. Tanto que esta no se puede conectar a la web y esta no se puede conectar al email, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que ir a nuestro servidor. Vamos a la interfaz de config. Y vamos a poner el comando access list. Vamos a crear un número. Esta va a ser una lista extendida, es decir, tiene que ir el número de las listas, va a ir desde el 100 hasta el 99, es decir, podemos crear hasta 99 listas de acceso. Nosotros vamos a crear dos, una para la VLAN 10 y otra para la VLAN 20, lo podemos llamar, por ejemplo, la 110 y la 120. Entonces vamos a crear la access list 120 y le vamos a decir permití. ¿Por qué? Porque el access list, una vez que yo la apliquemos, lo que hace el access list una vez aplicada es que deniega todo el tráfico. Por lo tanto, las reglas que vos pones en la access list son las que vos permitís. Entonces, nosotros vamos a permitir que se conecte por mail. Todo el resto del tráfico, o sea, cualquier otro protocolo, cualquier otra cosa, se va a denegar. Entonces, vamos a poner permit, acá es TCP. ¿Por qué? Porque el protocolo mail funciona mediante TCP. Y vamos a poner any. ¿Por qué? Porque esto significa que cualquiera de la red se pueda conectar al host, ¿no? Cualquiera de la red se pueda conectar al host 172.16.50.2, que este es nuestro servidor, utilizando el protocolo POP3
que este es el protocolo que significa recibimiento de mails, y el protocolo SMTP. El protocolo SMTP es el envío de mails. Entonces ya acá permitimos que todos los que estén bajo las reglas de la lista de acceso 110 puedan conectarse al host 170. Ah, lo escribí mal. Acá no es 172. No 173. Ahí está. 172 utilizando el protocolo SMTP y POP3. Esos son los protocolos de email. Perfecto. Todo el resto del tráfico no se va a permitir. Lo que sí vamos a añadir es permitir ISMP, any. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que podamos seguir haciendo pings sin que se denieguen, y que también se permita el UDP de any. ¿Por qué? Porque sin esto no funcionaría el DHCP. Entonces permitimos que se puedan conectar por mail, que puedan mandar pings y que puedan utilizar el DHCP. Todo el resto, o sea, todo lo que no permitamos se deniega. Por más que nosotros no digamos explícitamente que se deniegue otra cosa, se va a denegar. Por ejemplo, si yo me quisiera conectar por FTP, se negaría. ¿Por qué? Porque yo no permití eso. Perfecto. Ahora vamos a crear la otra access list, la de la VLAN 20. Entonces, a la VLAN 20 le dijimos que le vamos a permitir, también vamos a permitirle que haga ping de cualquiera a cualquiera, que haga UDP de cualquiera a cualquiera, y que mediante TCP cualquiera se pueda conectar al host 172.16.250.2, pero que utilice solo el protocolo WWW. ¿Por qué? Para que se conecte por web. Listo. Entonces lo de la 120 se puede conectar por web. Todo el resto se deniega. Por ejemplo, el email. El email se va a denegar. Entonces, ahora ya creamos las dos redes. Lo único que hay que hacer es ponerlas en los puertos de las VLAN. Entonces, vamos a dar de vuelta interface gigabit 0.0.10 y le vamos a poner access list. No, acá era IP access group 110 in. Perfecto, listo. Ya le aplicamos a esta subinterfaz de la VLAN 20, le aplicamos la access list 110. Y ahora hay que salir y hay que hacer lo mismo con la otra. Vamos, ¿no?, a la interfaz .20 y le decimos IP access group 120 in. Listo, entonces ya aplicamos las reglas de la 110 a esta VLAN y las reglas de la 120 a esta VLAN. Por lo tanto, si yo ahora voy acá a email, ¿no?, y pongo mi nombre 123, mi dirección de email 123@123.com. Acuérdense que así lo configuramos nosotros acá en el servidor. Acá en información del server, en servidor de llegada y servidor de salida, hay que poner la IP de nuestro server: 16.250.2, 172.16.250.2 y usuario 123, contraseña 123. Listo. Entonces, ahora por ejemplo, si mandamos un mail a nosotros mismos, ¿no?, 123@123.com, le ponemos sujeto mail prueba, lo mandamos. ¿Ves? ¿Qué me dice? Send success, es decir, se mandó exitosamente. Y si yo toco recibir, ¿ves?, nos llega perfectamente. El mail que nos mandamos nos llegó. Lo podemos ver. Joya. Entonces ya está andando. ¿Por qué? Porque el access list me dice que yo me puedo conectar a este servidor mediante mail. Ahora, el access list me decía que yo no me puedo conectar mediante web. Vamos a probarlo. Si yo pongo 172.16.250.2 barra index.html, pueden ver, toco go, no me llega. En cambio, probemos en esta PC. En esta PC sí se lo permitimos. En esta PC no. En esta PC sí. Entonces si yo voy acá y pongo la misma dirección y pongo go, perfecto, ¿ves? Nos llega. Están dando. Listo. Entonces ahora lo que hizo la access list nos permitió restringir que las PC dentro de la VLAN 10 solo se pudieran conectar a mail y que las PC de la VLAN 20 solo se conectaran a la web. Todo el resto fue denegado. Perfecto. Y eso es ACL. Y finalmente nos queda el último tema, que son las traducciones NAT. ¿Qué es una traducción NAT? Es hacer que desde teniendo una IP privada local, podamos traducirla a una IP pública externa. Es decir, acá adentro podemos tener, por ejemplo, la IP, ¿no?, de esta máquina, que es la 172.17.100.2, pero que una vez que sale de este router, para afuera
esa IP sea, por ejemplo, la 200.200.200.200. ¿Cómo se hace eso? Tenemos que volver de vuelta a la interfaz de config y ponemos IP NAT inside source static, ¿no? Vamos a hacer una traducción estática y acá tenemos que poner la IP local, o sea, la punto 16, no, punto 17.100.2, y ahora tenemos que escribir la IP externa, es decir, yo quiero que esta IP se traduzca a la 200.200.200. Listo. Ahora el router ya sabe que esta es la IP local y que esta es la IP externa. Ahora hay que indicárselo a cuál puerto va a trabajar con la IP local y cuál puerto va a trabajar con la IP externa. Nosotros lo podemos ver claramente. El puerto que va a trabajar con la IP local es el gigabit, ¿no? El 0. Y el puerto que va a trabajar con la IP externa va a ser el serial. Pero acuérdense que estamos trabajando con puertos con subinterfaces, por lo que vamos a tener que ir a los puertos virtuales. Vamos a hacer la interfaz gigabit 0.0.10 y le vamos a decir, vos sos la IP NAT inside. Listo. Y ahora vamos a ir a la interfaz 0, serial 0.0.100 y le voy a decir, vos vas a hacer la IP NAT outside. Perfecto. Listo. Entonces ya le indiqué, esta es la NAT y esta es la outside. Ahora, como esta es una traducción estática, si nosotros queremos realizar, por ejemplo, ahora un ping de esta PC a este servidor, no va a funcionar. ¿Ves? Fail. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ruteando de manera dinámica, por lo que habría que agregar un ruteo estático para que funcione. Ese ruteo estático se tendría que crear en este router. Tendríamos que ir acá a static, ¿no? Y ponemos entonces, si te llega una petición de la 200, acá le ponemos cualquier máscara, la 255. Digo, si te llega una de la 200, vos no la vas a saber rutear, porque en realidad esa red LAN no existe, es una traducción. Por lo tanto, mandásela a este router. Que este router es el 72.16.256. ¿No? Entonces le ponemos 172.16.256. Perfecto. Entonces ahí ya le agregamos un ruteo dinámico. Entonces ahora, si yo mando un ping de acá a acá, successful. Y podemos ver cómo trabajó esa traducción poniendo show, salimos de la interfaz de configuración y ponemos show IPNAT translation. ¿Ves? Y acá nos dice, se realizó un ISMP, es decir, se realizó un ping, que es el que mandamos el paquetito de acá a acá, donde la IP global fue la 200.200.200 y la IP local fue la 72.17.100.2. ¿Ves? Entonces listo. Acá se realizó una traducción, es decir, se mandó un ping desde mi IP local 172.17.100.2, pero al servidor le llegó un ping de la 200.200.200. Y cuando dijo la respuesta, ¿no? Porque el ping es, yo te mando un ping y vos me mandás que lo recibiste, en realidad el servidor no le mandó a la 172.16.100.2, le mandó a la 200.200.200. Y cuando le llegó a este router, la volvió a traducir y se lo mandó a la local. Y así funciona el NAT. Entonces, así habríamos terminado este pequeño curso práctico y rápido donde vimos cómo se configuraban las redes LAN, cómo le poníamos subnetting, cómo configurar un servidor de HCP, un servidor email, un servidor web, cómo cómo transformamos una red LAN física en una red LAN virtual mediante VLAN, cómo interconectamos esas redes LAN mediante una red WAN, en este caso una red Frame Relay, cómo hicimos que esas redes que estaban conectadas mediante la WAN se encontraran y se pudieran mandar paquetes mediante ellas, mediante el ruteo dinámico, tanto como IGRP, como RIP versión 2 y como OSPF. Cómo controlar las conexiones dentro de nuestras redes mediante las listas de acceso. Y cómo realizar traducciones NAT para tener IP locales que se transformen en otras IPs a la hora de salir de sus redes. Eso sería todo por hoy. Si les gustó y les pareció importante, la idea sería en el siguiente ejercicio o en el siguiente video tratar de hacer este ejercicio integrador donde vemos todo. Se los dejo por si lo quieren intentar ustedes.
Si les parece, me pueden mandar la resolución y la vemos. Si les gusta mucho y realmente quieren que lo haga, pueden dejarme en los comentarios si quieren que lo resolvamos en un próximo video. Si tienen dudas, no se olviden de dejarlas en los comentarios. Acuérdense, si quieren aprender más de la parte práctica, pueden ir a mi página, Frasino, de la parte teórica, pueden ir a mi página, frasino-edu.pelles.dev. Van a ver materias y acá hay un montón de materias, no solo de redes, ¿no? Acá que pueden ver comunicación y redes, sino que tienen temas de, por ejemplo, análisis matemático, arquitectura de computadores, algoritmo y estructura de datos. Tengo acá ejercicios. Nada, y acá tienen por ejemplo, mis para contactarme. Nada, espero que les haya servido. Eh, Acuérdense, si no están suscritos al canal, suscríbanse. La verdad que la mayoría, creo que si vemos las estadísticas de YouTube, el 90% de los que ven mis videos no están suscritos. Suscríbanse, la verdad me ayuda bastante. Y nada, nos vemos en el próximo video.